Muy buenos días, estudiosos del área de la salud. Mi nombre es el Dr. Merfin Pinto y en este video vamos a hablar sobre la enfermedad renal crónica cuando tus riñones se cansan. Iniciemos. Si podemos definir la enfermedad renal crónica, es una enfermedad progresiva y permanente de la función renal. Vamos a representarlo de una manera visual para que puedas comprenderlo. Cuando nosotros comemos y bebemos, obtenemos de esos alimentos y bebidas tanto energía como desechos. Los desechos el cuerpo humano lo elimina a través de las heces y la orina. La orina se tiene que eliminar, o sea, todo el desecho de la sangre, que básicamente van a formar lo que es la orina, van a pasar a través de los riñones, donde se va a filtrar todos esos componentes que no sirven de la sangre y van a formar lo que se conoce como la orina. Básicamente lo que son los riñones son como los camiones que recogen la basura. Tienes en tu casa y cada vez que en tu casa hay mucha basura y se comienza a acumular la basura, viene un camión y limpia lo que son esos desechos. Lo mismo hace lo que son los riñones. Se encargan específicamente de eliminar toda esa basura. ¿Qué pasa cuando se tiene una enfermedad renal crónica? Que los riñones dejan de funcionar de forma adecuada, de forma normal. En ese caso comienza a acumularse muchos desechos en lo que es la sangre y esa sangre comienza a acumular y causar problemas en todo el resto del cuerpo. Es como tener una casa a la cual nunca llega el carro de basura, entonces la casa se comienza a llenar de puros desechos que van a perjudicar el resto de la casa, tanto para la salud como para el bienestar de los que viven allí. Entonces así mismo pasa con el cuerpo cuando se comienza a acumular todo ese desecho en la sangre y los riñones no están funcionando de forma adecuada. Como pueden ver también la orina comienza a disminuir a medida que los riñones van fallando. Cada vez va produciendo menos cantidad de orina a tal punto de que las personas con enfermedad renal crónica no pueden orinar nada de nada. Estoy cansado, jefe. Si vamos a las principales causas, estas pueden ser la hipertensión arterial, una de las principales causas. Tenemos video aquí en el canal que si gustas puedes ir a verlo. Tenemos otras causas como por ejemplo, la hipertensión arterial va a representar entre el 15 y el 25%. Tenemos por ejemplo la diabetes, una causa aún más común. Y también tenemos aquí video en el canal si gusta ir a verlo. Este va a representar entre el 20 y el 40%, siendo todas causas una de las principales que suelen causar enfermedad renal crónica. Tenemos también la glomerulonefritis, la poliquistosis renal, los medicamentos, por ejemplo algunas pastillas pueden causar daño renal progresivo y por último las infecciones recurrentes. Si hablamos de los factores de riesgo, uno de los factores más importantes es la hipertensión arterial. Ya hemos hablado que la hipertensión arterial literalmente es la segunda causa de enfermedad renal crónica en los pacientes, o sea, la segunda causa que además daña los riñones y esta se termina desarrollando 10 años después que se diagnostica la presión arterial y que no se controla de forma adecuada. O sea, que un paciente que es hipertenso en 10 años va a terminar dañando lo que son sus riñones. Por eso es que estos pacientes se tienen que dar un tratamiento rápido antihipertensivo para evitar esta complicación. Los antecedentes familiares, la obesidad, la edad avanzada, como también la sal y carnes procesadas. Pero entre todos, el principal factor para daño renal, el número 1, es la diabetes mal controlada. No la diabetes, sino la diabetes mal controlada. ¿Por qué les menciono que es la diabetes mal controlada y no la diabetes? Porque existen dos tipos de diabetes, el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2. Curiosamente, el diabético tipo 2 es el que tiene más riesgo de dañar lo que son riñones, porque el diabético tipo 1 literalmente el niño nace con la diabetes y desde pequeño el niño está controlando la diabetes con insulina, se aprende a inyectarse el medicamento. Sin embargo, el diabético tipo 2 es como muy difícil, el paciente casi que no hace cambios de estilo de vida y no le gusta tomarse sus medicamentos y con el tiempo termina más rápido dañando lo que son sus riñones. De hecho, llega el punto de ser la primera causa que cuando vamos a una sala de hemodiálisis donde se dan a los pacientes con daño renal, el 40% son por causa de diabetes mal controlada. Pacientes que perfectamente se podía haber evitado, pero debido a que el paciente no se adhirió al tratamiento de manera adecuada o no se hizo un diagnóstico temprano de la enfermedad, pues termina al final dañando lo que son sus riñones. Otra cosa es que si vamos a lo que es la parte de qué género afecta más, tenemos que mencionar que las mujeres son las más afectadas. Sin embargo, los hombres son los que tienen una mayor letalidad, o sea que terminan desarrollando un daño renal más progresivo y pues terminan causándole la muerte, sino porque suelen no ir a las salas de hemodiálisis, no suelen seguir bien el tratamiento y pues suele ser mucho más letal en hombres que en mujeres, a pesar de que son las mujeres las que más sufren de esta patología. Si hablamos de los síntomas, suele presentarse 4 síntomas principales que están presentes en todos los pacientes con enfermedad renal crónica. Entre estos tenemos lo que es el cansancio, la debilidad, tenemos lo que es el edema en las piernas, debido a que el paciente no está orinando, se comienza a acumular muchos líquidos y por la fuerza de la gravedad pues termina al final acumulándose en lo que son los miembros inferiores.
tenemos la poca producción de orina y la espuma. Esta producción de orina disminuida es porque obviamente el riñón no está funcionando y no puede filtrar lo que es la sangre de forma adecuada, y la espuma se debe a la cantidad de proteínas que está botando a la hora de orinar, especialmente lo que es la albúmina hace esa espuma, característica de la enfermedad renal crónica. Por último tenemos la picazón en la piel. Esto se debe a que, debido a que el cuerpo no puede filtrar la sangre de forma adecuada, se comienza a disminuir lo que es el calcio y a aumentar lo que es el fósforo. Este aumento de fósforo comienza a depositarse, o sea, se precipita en lo que es la piel, y al depositarse en la piel causa esa sensación, esa picazón constante que suelen tener este tipo de pacientes. Otros síntomas también frecuentes, por ejemplo, vienen siendo las náuseas, los vómitos y por último la pérdida de peso. Para el diagnóstico se puede hacer mediante 4 eslabones, obviamente una buena historia clínica, una buena anamnesis. La segunda prueba es el examen de sangre. En el examen de sangre se busca lo que es la creatinina y la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular es una medida que se utiliza para evaluar qué tan bien funcionan los riñones. Básicamente indica qué tanta sangre puede filtrar los glomérulos, o sea, las células, el complejo de células encargado de filtrar la sangre por minuto. O sea, qué tanto el cuerpo puede filtrar la sangre o qué tanta cantidad de sangre el cuerpo puede filtrar para eliminar esos desechos que se encuentran en la misma. También se busca mucho lo que es el aumento de la creatinina y la disminución de esa tasa de filtración glomerular, que normalmente debería estar más elevada, arriba de 90. Y la creatinina, pues ese aumento que se va a caracterizar, que es un desecho muy común de la sangre y que cuando hay una enfermedad renal crónica, pues no se puede eliminar por la orina. También tenemos lo que son los exámenes de orina. En el examen de orina vamos a buscar lo que son una proteinuria, una bulminuria, o sea, esa cantidad de espuma que mencioné anteriormente, que básicamente son esa cantidad de proteínas que se está botando a través de lo que es la orina, y que normalmente una persona saludable no debería botar espuma, no debería tener esa espuma a la hora de orinar, no debería botar proteínas. Y por último, la prueba de imágenes, tenemos el ultrasonido. En el ultrasonido lo que se va a hacer es que se va a buscar lo que es una disminución del tamaño o una atrofia de lo que es el riñón. También se busca en el ultrasonido, por ejemplo, una mayor ecogenicidad del renal. ¿Qué significa esto? Básicamente que a la hora de poner lo que es el ultrasonido, toda la estructura del riñón es igual, al punto que no se puede diferenciar lo que es la corteza de la médula, debido a que está totalmente atrófica por el trabajo que ya no puede realizar de forma adecuada. También se va a buscar otras causas, por ejemplo, múltiples quistes, litiasis, o sea, litiasis vienen siendo piedras, o hidronefritis, que básicamente son la dilatación de los uréteres, pensando que pues es otra causa diferente a la enfermedad renal crónica. Si se descarta que no hay piedras, que por ejemplo no hay hidronefritis, o sea, que no están dilatados los uréteres o que no hay quiste, entonces la única causa es que ya el riñón ya no esté funcionando de forma adecuada, y en este caso pues el paciente requiera una terapia más avanzada. Si continuamos, aquí podemos apreciar lo que es el tamaño de lo que es el riñón. Normalmente mide 12 centímetros de alto, 6 centímetros de ancho y 3 de espesor. Si el riñón mide menos de este tamaño, entonces hasta hablamos de que el riñón pues ya no está funcionando de forma adecuada y este paciente está en camino a desarrollar una enfermedad renal crónica, si es que ya no se encuentra en ella. Aquí podemos ver lo que es la tasa de filtración glomerular. Como mencioné, se considera normal o elevada, o sea, la adecuada, que esté arriba de 90. Como pueden ver, el color es verde. Y si vamos a ver lo que es la proteinuria o la albuminuria, o sea, la albúmina que se encuentra en la orina, es un A1, significa que tiene menos de 30 miligramos por gramos en lo que es la orina. O sea, este es una persona normal, como tú y como yo, que no tenemos ninguna enfermedad, y que a la hora de orinar es una orina clara o amarillenta, ligeramente amarilla, pero que pues no muestra ninguna patología y que generalmente puede orinar de forma adecuada. Estos 90, este mayor o igual a 90 representa mililitros por minuto por una persona que mide 1.73 metros cuadrados. Es como el estándar que utilizó la escala Cadigo del 2012 para pues evaluar lo que es la tasa de filtración glomerular de una persona saludable. Este representa un G1. Cuando hablamos de una enfermedad renal crónica, hablamos, por ejemplo, podemos ver ligeramente disminuido, ligeramente moderadamente disminuido, moderada a gravemente disminuido, gravemente disminuido, y hablamos de una enfermedad renal crónica cuando el paciente ya es un G5 de la tabla de la tasa de filtración glomerular. Cuando un paciente G5 tiene una tasa de filtración de menos de 15 mililitros por minuto de una persona que mide 1.73. ¿Qué podemos apreciar? Que este paciente se encuentra en rojo. Significa que ya los riñones no están funcionando de forma adecuada. Por suerte, la prevalencia solamente representa el 0.1%, y que bueno, es importante saber que se puede utilizar también lo que es para clasificar el paciente con respecto a la albuminuria. O sea, siempre hay que hacer una prueba de albúminas para saber qué tipo de paciente se encuentra y en qué cuadro se encuentra. Si se encuentra en G5A1, G5A2 o G5A3. El A3 es el peor del caso, debido a que literalmente los riñones no están filtrando nada de proteína. Miren cómo se eleva lo que es la albuminuria en la orina, gravemente elevada, más de 300 miligramos por gramos
en lo que es en la orina. Entonces, un paciente que se encuentra en un rango A3 o un G5, ya sea A1, A2 o A3, ya es un paciente que requiere sí o sí diálisis, o bueno, se puede hacer un hemodiálisis o una diálisis peritoneal, pero es un paciente que ya tiene un problema renal grave, que necesita o diálisis o necesita que el paciente vaya a un trasplante renal. Sí, bueno, si tiene disponibilidad del mismo. Para finalizar, tenemos lo que es el tratamiento. Una de las principales medidas de tratamiento es el control de las causas de fondo, o sea, controlar lo que es la diabetes y controlar la hipertensión. Esto es muy importante. Luego tenemos lo que es el cambio del estilo de vida. Algunos cambios que son importantes que el paciente haga es bajar el alto consumo de sal, o sea, bajar a menos de 2.5 gramos al día de sal, y si se puede menos. También ajustar lo que son las proteínas. Por ejemplo, el paciente tiene que ajustar, dejar de fumar, de consumir menos sal, dejar de fumar y por supuesto bajar de peso hasta encontrar un peso más saludable. Se puede usar lo que son los medicamentos, especialmente para controlar lo que es la presión arterial, controlar lo que es la anemia. ¿Por qué desarrolla anemia los pacientes de enfermedad renal crónica? Bueno, porque en el riñón se produce una hormona muy importante que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina se produce en los riñones y si los riñones no sirven, no se produce la eritropoyetina. Por ende, los pacientes suelen desarrollar anemia con frecuencia gracias a la ciencia que tenemos hoy día. Ya hoy en día se puede sintetizar la eritropoyetina y a todos estos pacientes que la requieren se la puede inyectar. Sin embargo, lo ideal sería que el cuerpo humano produciera su misma eritropoyetina y no tuvieran que desarrollar lo que es la anemia. También hay que controlar los niveles de fósforo y los niveles de potasio. Ya si el paciente está en una etapa terminal, hablamos de un paciente que sea G5 y que necesita ya que el riñón ya no sirve nada, ya no orina nada, entonces ya pues se requiere lo que es una diálisis. La diálisis pueden ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y bueno, en el caso que pues no que tenga la opción ese paciente, se le puede hacer lo que es un trasplante renal, siempre y cuando tenga un familiar, alguien cercano que le pueda donar un riñón. Muchos preguntan si el trasplante renal es curativo y que la persona pues una vez que le ponen un riñón sano va a poder vivir el resto de su vida sin problemas y va a volver a regresar a su vida anterior de consumir altas cantidades de sal, de seguir fumando, haciendo peso, hipertensión, diabetes. No, el trasplante renal no es una cura definitiva. De hecho, si tú a una persona le das un riñón de una persona viva, o sea, un hermano que esté vivo, un papá que esté vivo y te dona el riñón, más que todo de cuidarlo, ese riñón que te está dando esa persona viva con mucho cariño solo te va a durar entre 15 y 20 años siempre y cuando tú lo cuides muy bien. O sea, no es que el resto de tu vida vas a vivir con ese riñón que te donaron y ya puedes volverte otra vez a consumir sal, pimienta, no controlar el azúcar, no controlar la depresión. No, tú tienes que cuidarlo muy bien y aunque lo cuidases muy bien solo te va a durar entre 15 y 20 años. Ahora, si es un riñón de una persona que esté muerta, o sea, aunque lo que nosotros llamamos como un riñón de una donante cadavérico, o sea, una persona que ya murió, donante cadavérico, suelen durar un poquito menos, entre un 10 y un 15%. 15 años, perdón, de 10 a 15 años. Entonces es muy importante saber que el trasplante renal no es curativo, sino más bien es mejor obviamente, lo mejor sería que el mismo cuerpo no necesitar diálisis de ningún tipo, ni hemodiálisis ni diálisis peritoneal, y que el mismo cuerpo se encargue de filtrar la sangre. Sin embargo, no es una cura definitiva y además que todo hay que cuidarlo para que dure la mayor cantidad de años disponible, especialmente por el sacrificio que te está haciendo esa persona, ese donante, para que pues pueda seguir viviendo sin tener que estar conectado a una máquina. Y le digo esto porque existe la historia que suele mencionarse mucho en lo que son las universidades, en los colegios, se suele mencionar mucho en el hospital lo del joven que vendió su riñón. Este muchacho llamado Xiang Wang, de 17 años, vendió en el 2011 sin saber los padres, sin consultar a un médico, vendió su riñón con el objetivo de obtener dinero. Obtuvo más o menos entre $3.500, más o menos, o sea, obviamente en su moneda. Y bueno, con ese dinero se compró lo que fue un iPhone 4 y un iPad más moderno para su época. Este iPhone 4 y este iPad hoy día no te lo puedes comprar digamos que a $100, imagínate. Entonces, o menos, porque la verdad ya están hasta descontinuados, no sirven para nada hoy en día. Entonces, este joven no consultó a su padre ni a un médico y lo único que hizo fue ir al mercado negro donde le trajeron lo que es el riñón. Lo que pasaba que en ese lugar donde le trajeron el riñón, el médico que lo hizo, que no debería ser llamado médico, lo que hizo fue contagiarlo una infección. Esa infección se desplazó al otro riñón que tenía sano y lo dañó totalmente. Entonces, como los dos riñones estaban dañados, este joven no le quedó otra que decirle a los padres que, bueno, literalmente ya no tenía riñones y obviamente lo tuvieron que hospitalizar. ¿Qué pasó? Que este joven, hoy día, a la fecha,
vive literalmente conectado a una máquina de hemodiálisis el resto de su vida porque los dos riñones lo tienen dañado y nadie le puede donar un riñón. Entonces esto es muy importante tener en cuenta debido a que estas cosas que compró con ese dinero literalmente no valen hoy día nada y este joven ahora no va a poder salir, no puede salir a correr, no puede salir con una pareja, literalmente no puede salir de la cama y vive las 24 horas en el hospital conectado a una máquina. Entonces hay que cuidar bien lo que son los riñones y en el caso de que, bueno, se te dañó los riñones y alguien te está donando lo que es un riñón, valora lo que te están dando porque no es algo fácil darle un riñón. Esa persona que te donó el riñón se está sacrificando porque como ahora solo le queda un riñón, si a esa persona se le daña el riñón, literalmente va a vivir igualito que decían Juan, conectado a una máquina. Entonces aprecia lo que te están dando y cuida lo que te están dando. Por último, ¿cómo podemos prevenir lo que es la enfermedad renal crónica? Bueno, algunas medidas preventivas pueden ser mantener la presión arterial y azúcar en rangos normales. Esto es muy importante. Evitar el exceso de sal, el alcohol y los medicamentos sin prescripción. Esto es muy importante ya que muchos suelen consumir medicamentos sin consultar a un médico. Hay algunos que sí se pueden vender por fuera y que, bueno, tienen muy poco riesgo de causar daño renal. Sin embargo, no hay que tomarse medicamentos a que nunca no se consumen regularmente. Y siempre que vas a consumir un medicamento nuevo, trata de consultar a los médicos si esto te puede causar un efecto adverso. Hacer ejercicio regularmente, chequeos médicos regulares para ver todo lo que es tu control de salud, tu presión, tu azúcar y ver cómo te puede el médico ayudar para después evitar lo que son las enfermedades renal crónicas, una enfermedad de las más discapacitantes que existe hoy día. No es la más discapacitante, ya tenemos videos sobre la enfermedad más discapacitante del mundo, pero es una de las que suele limitar mucho lo que son las personas por pues las consecuencias que puede llegar a tener. Y bueno, esto sería todo con respecto a la enfermedad renal crónica. Espero que te haya gustado este video. Lo importante, y como menciono, cuida mucho lo que te están dando, cuida tus riñones. Solo tienes dos y los dos se pueden dañar al mismo tiempo. Ya ha salido nuestro video sobre por qué la diabetes daña los riñones. Si te gusta puedes verlo. Y bueno, espero que tengas un excelente día. Si te gustó el video, coméntalo, públicalo, compártelo. Especialmente aquellas personas que conoces, que consumen mucha soda. Eso es muy importante. La soda con las daña los riñones. Personas que por ejemplo consumen mucha sal, compárteles este video para que pues no terminen al final conectados a una máquina de hemodiálisis. Entonces que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video.